Mi difunta esposa y yo íbamos a divorciarnos antes de su cáncer, pero años después mi hijo me llamó tramposo, así que le conté sobre su aventura. Hola, así que mi situación familiar es un poco complicada y realmente espero que ustedes no me juzguen a mí ni a mi ex esposa demasiado pronto y mantengan una mente abierta. Así que yo, un hombre de 42 años, conocí a mi difunta esposa Rita en la universidad y nos juntamos poco después de graduarnos. Estuvimos juntos durante casi 2 décadas y tenemos un hijo de 15 años juntos también, pero la perdimos por un cáncer de ovario hace casi 3 años. Es complicado porque ella había sido diagnosticada casi 2 años antes de que falleciera y en ese momento ambos estábamos considerando divorciarnos. Las cosas simplemente no habían ido bien durante mucho tiempo y ninguno de los dos estaba contento con el otro. Pretendíamos que todo estaba bien por el bien de nuestro hijo. Simplemente ya no nos llevábamos bien y había sido así durante casi 4 o 5 años antes de que finalmente lo reconociéramos. Un día ella me sentó y me dijo que esto no estaba funcionando para ella y que ya no era feliz como solía ser. Muchas cosas habían cambiado desde nuestros años iniciales de matrimonio y yo también lo sabía bien. E incluso aunque quería sentirme mal por ello, simplemente me sentí aliviado. Así que llegamos a un acuerdo de que en unos días le daríamos la noticia a nuestro hijo y le haríamos saber que nos estábamos separando. Pero nunca pudimos hacerlo porque justo una semana después de que tuviéramos esa discusión, le diagnosticaron cáncer de ovario. Había pasado desapercibido durante demasiado tiempo porque los síntomas simplemente no eran lo suficientemente notables. Desafortunadamente, era demasiado tarde cuando fue diagnosticada. Obviamente, el divorcio quedó descartado tan pronto como nos enteramos del cáncer porque no podíamos lidiar con todo eso a la vez. Ella me había dado una salida. Sin embargo, diciéndome que era libre de dejarla si no deseaba quedarme y cuidarla mientras estaba enferma porque en realidad me había estado engañando durante casi 6 meses antes de que finalmente reconociera que nuestro matrimonio no estaba funcionando y me contara sobre sus planes de divorciarse. Incluso entonces, ella no tenía intención de contarme sobre la aventura hasta que el divorcio terminara porque tenía miedo de cómo reaccionaría. Pero después de su diagnóstico, dijo que su conciencia no le permitiría dejarme quedarme con ella a pesar de mi infelicidad y cuidarla tanto financiera como de otra manera mientras me estaba mintiendo descaradamente. Me sentí un poco triste por ello porque habíamos estado juntos durante tanto tiempo e incluso entonces ella había tenido una aventura y ni siquiera iba a contármelo. Pero es muy difícil guardarle rencor a alguien que literalmente está muriendo, así que dejé todo eso a un lado porque le había hecho una promesa en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? Y es por eso que elegí estar ahí para ella. Tampoco pensé que a mi hijo le gustaría si elegía dejar a su madre, y ni siquiera creo que él entendería lo que estaba pasando ya que solo tenía 10 años en ese momento. Así que silenciamos la aventura y nunca volvimos a hablar de nuestra decisión de divorciarnos y continuamos poniendo una fachada por el bien de nuestro hijo hasta que ella falleció hace 3 años. Pero le contamos todo a nuestras familias, aunque no queríamos ningún drama más adelante. Exactamente ese tipo de drama que está sucediendo ahora mismo. Después de que ella falleció, mis padres estuvieron de acuerdo con ello, pero su familia estaba un poco indecisa sobre nuestro arreglo. Sin embargo, no podían estar en desacuerdo con ello. Rita había sido muy firme sobre lo que quería. Estuve allí con ella hasta el final y nunca me arrepentiré. Aunque me había engañado, aunque no habíamos sido felices juntos durante mucho tiempo, ella seguía siendo una parte muy importante de mi vida y me alegro de haber podido estar ahí para ella durante sus últimos días y para que conste. Ella terminó la aventura poco después del diagnóstico y nunca volvió a hablar con él. De todos modos, eso fue eso y desde entonces me he mantenido en contacto con su familia y sus padres y su hermano ocasionalmente visitan para ver cómo están mi hijo y yo, pero en su mayoría solo hemos sido él y yo. Sé que extraña terriblemente a su madre y a veces yo también, pero he intentado seguir adelante con mi vida. Ya me había desenamorado de Rita cuando fue diagnosticada y ella también, por lo que casi nos dirigíamos al divorcio, pero después de que ella falleció, simplemente se sintió mal salir con alguien, así que me había decidido que no iba a salir de mi camino para buscar el amor. Pero bueno, sucede cuando sucede. Unos 6 meses después de que ella falleciera, conocí a L, una mujer de 40 años. Nos conocimos a través del trabajo y hubo una chispa instantánea que estoy seguro de que ambos sentimos. Pero nunca actué en consecuencia porque todavía era un esposo en duelo y no quería hacer nada inapropiado. Ella fue quien tomó la iniciativa de invitarme a salir y cuando eso sucedió, simplemente no pude evitar decir que sí. Después de casi un año completo del fallecimiento de Rita, finalmente tuve una cita de nuevo y estaba lo más feliz posible. Ya había tenido esta conversación con Rita antes de que falleciera y ella me había dicho que estaba completamente bien con que yo saliera con otras personas después de que ella se fuera y no tenía ninguna razón para sentirme culpable.
Ella misma me había estado engañando porque era infeliz en nuestro matrimonio. Al menos yo estaba haciendo lo correcto y buscando el amor fuera del matrimonio después de que ella se fuera. Así que sabía que no estaba haciendo nada malo para entonces y me sentía más cómodo con la idea de salir con otras personas. También le expliqué mi situación y ella fue muy comprensiva, ya que tuvimos que mantener todo en secreto durante un par de meses porque no quería que su familia perdiera la cabeza por nuestra relación. Salimos durante casi 6 meses sin decirle a nadie y después de eso me di cuenta de que realmente me gustaba y quería presentarla a mi hijo porque podía verla siendo parte de nuestra familia en el futuro. La primera vez que se la presenté a mi hijo no salió como esperaba. Él fue muy frío con ella. Era comprensible ya que probablemente no esperaba que llevara a otra mujer a casa. Su madre falleció tan rápido, pero sabía cuándo era el momento adecuado y él era lo suficientemente mayor. Tendría que contarle la verdad porque realmente me gustaba él y tenía la intención de estar con ella. No me rendí e intenté que se derritiera un poco para que terminara gustándole. Siempre fue muy frío pero cortés cuando ella estaba cerca, ya que no era como si él se esforzara por ser desagradable con ella. Decidimos no abordar los problemas tan pronto porque las cosas todavía eran delicadas en ese momento. Sin embargo, recientemente Len y yo nos comprometimos y planeo casarme en las próximas semanas. Todo está sucediendo muy rápido, pero quería que se mudara conmigo y ella dijo que no se sentía cómoda haciéndolo hasta que tuviera un anillo en su dedo porque había tenido muchos problemas en su última relación. Hemos estado juntos durante casi 2 años, pero mis padres saben de ella al igual que mi hijo. No veía ninguna razón por la que no pudiéramos casarnos, así que le propuse matrimonio unos días después de que tuviéramos esa conversación y ella se mostró un poco escéptica al principio, pero dijo que sí lo suficientemente pronto. Había logrado que aceptara mudarse conmigo, pero el día que le conté a mi hijo sobre ello, comenzó a hacer una rabieta porque pensó que era demasiado pronto. Intenté hacerle entender de dónde venía sin contarle la verdad, pero simplemente me llamó tramposo y fue entonces cuando me di cuenta de que tendría que contarle la verdad. Así que después de que se calmó un poco, le expliqué toda la situación con su madre y yo y cómo nuestro matrimonio se estaba desmoronando en su aventura y el acuerdo que habíamos decidido mantener. Pero ahora que ella se había ido y había pasado suficiente tiempo, quería tener la oportunidad de vivir la vida en mis propios términos de nuevo, pero solo si él estaba de acuerdo con ello. No estaba seguro de si lo entendería porque todavía era muy joven, pero aunque parecía un poco confundido y perdido, me dijo que estaría bien si quería construir una vida con él ahora, así que me sentí realmente aliviado de que hubiera aceptado esto y unos días después de que tuviéramos la discusión, Lena se mudó con nosotros. Después de que ella se mudó, no había forma de que pudiera mantener esta relación oculta de la familia de Rita por más tiempo. Mi familia había sabido de Lana desde el principio, pero no se lo había contado a mis ex-suegros porque no sabía cómo sacarlo a colación con ellos. Honestamente, ni siquiera pensé que fuera necesario porque esta era mi vida ahora de todos modos. Vinieron un par de días después de que Lana se mudara para ver cómo estaba mi hijo y cuando vieron a él estaban muy confundidos. Así que tuve que explicarles cómo había estado con ella durante los últimos 2 años y ahora estábamos comprometidos y no dijeron nada, pero pude ver que estaban un poco molestos conmigo. No sé por qué se sentían así, ya que sabían todo sobre mi arreglo con Rita y también sabían que ella había tenido una aventura antes, así que estaba perfectamente en mi derecho de intentar seguir adelante de todos modos. No dijeron nada después de que les conté sobre nuestro compromiso, simplemente me felicitaron, pero su tono lo delató todo. Después de un tiempo, mi ex cuñado Jonathan, un hombre de 44 años, me pidió que saliera a fumar con él y sabía que esto era solo un código para que quería discutir estas cosas conmigo en persona. Pero aún así salí con él y una vez que estuvimos afuera, me felicitó una vez más y comenzó a hacerme preguntas sobre cuánto tiempo habíamos estado juntos, cuándo la había conocido y todo tipo de otras preguntas para deducir si había habido alguna superposición. Me estaba poniendo bastante molesto porque no pensé que fuera apropiado que me interrogara así, pero aún así lo soporté. Eventualmente me preguntó cómo lo estaba tomando mi hijo, así que le dije que inicialmente estaba enojado conmigo e incluso me había llamado tramposo, pero luego, después de que le había explicado la situación con su madre, pareció entender de dónde venía y le estaba dando a Lana una oportunidad porque quería que fuera feliz. Así que eso es algo. Cuando dije eso, Jonathan se sorprendió y me dijo cómo podías contarle a tu hijo sobre algo así cuando todavía es tan joven y acaba de perder a su madre. Parecía muy sorprendido de que le hubiera contado la verdad a mi hijo y comenzó a asustarme sobre cómo no era el momento adecuado. Era demasiado joven y el fallecimiento de su madre todavía era demasiado reciente en su cabeza. Esa era su forma de ver las cosas, pero pensé que era el momento adecuado para hacérselo saber. Así que lo hice y, como su padre, no creo que tuviera que responderle a nadie, pero no quería discutir con él.
Le dije que sería mejor para nosotros volver a entrar y cuando finalmente lo hicimos, le susurró algo a mis suegros y todos rápidamente se despidieron de mi hijo y se fueron. Luego, aproximadamente una hora después, mi suegro me llamó y me dijo que estaban realmente decepcionados de que hubiera elegido contarle la verdad a mi hijo sin siquiera consultarlos primero. No sé por qué siquiera esperaban que hablara con ellos sobre esto y lo discutiera con ellos antes de hacer nada porque este era mi hijo, mi matrimonio y mi decisión. Cuando quería contarle la verdad a mi hijo tiene 15 años y si creo que es lo suficientemente mayor para entender, no creo que deban tener un problema con ello y nos metimos en una discusión muy acalorada después de la cual les colgué porque no estaba interesado en perder mi tiempo y energía discutiendo con personas que simplemente no entenderían. Seguían insistiendo en que estaba arruinando la percepción de mi hijo sobre su madre al dejarle saber estas cosas y dijeron que necesitaba hacer algo para controlar los daños rápidamente. No pensé que fuera necesario porque no era como si mi hijo de repente odiara a su madre. Todavía la recordaba con cariño, pero ahora las cosas eran un poco más complicadas y así es la vida. No creo que haya hecho nada malo al contarle la verdad, pero cuanto más discutía con ellos, más enojados sonaban y al final de la llamada telefónica, John estaba amenazando con pelear conmigo por la custodia porque no pensaba que fuera un padre lo suficientemente bueno si estaba tratando a mi hijo de esta manera. Creía que estaba jugando con las emociones de mi hijo y contándole cosas según mi conveniencia en lugar de su emoción y madurez. Dijo que solo le conté la verdad porque quería vivir con él y no podía lidiar con su rechazo a mi novia, por lo que eché a Rita debajo del autobús sin siquiera pensar en cómo afectaría a mi hijo. Me hizo sonar como la persona más egoísta del mundo y desde entonces he estado reconsiderando todo porque no sé si lo que hice fue lo correcto o no. Así que soy el idiota por decirle a mi hijo que su madre, que falleció hace 3 años, había tenido una aventura mientras estábamos casados. Edición. ¿Algo más sobre Ellen y yo? Ya que ustedes querían saber un poco más sobre nuestra relación y sobre ella en particular. Había mencionado en mi publicación original que ella quería un anillo en su dedo antes de aceptar mudarse conmigo y eso no es porque sea una cazafortunas o algo así como ustedes estaban especulando. Creo que también había mencionado que había tenido una experiencia bastante mala en su última relación, por lo que había dicho eso. Así que sobre eso, el tipo con el que había salido por última vez la mantuvo engañada y desperdició casi 4 años de su vida con él solo para descubrir eventualmente que tenía otra familia y una esposa en otro estado, por lo que no podía casarse con ella. Su ex siguió prometiéndole que se casaría con ella eventualmente, pero eso nunca sucedió y su ruptura fue muy dura para ella, así que no salió con nadie durante los siguientes 4 años hasta que me conoció. Después de una experiencia como esa, creo que era bastante obvio que querría algún tipo de señal de compromiso de mi parte. Probablemente no quería que la engañaran como la última vez y no la juzgaré por eso. Aceptó todo mi bagaje y problemas sin cuestionar, así que obviamente haré lo mismo por ella. A mucha gente le pareció extraño que mi hijo se hubiera reconciliado con lo que había hecho su madre tan rápido, así que solo para aclarar, le había informado sobre mi decisión de que Lana se mudara con nosotros por la mañana y cuando estuvo de acuerdo eran casi las 12 menos cuarto. Le expliqué todo sobre mi situación a su madre por la mañana después de su arrebato y luego tuvo todo el día para pensarlo. No lo molesté en absoluto ese día y solo estaba sentado en su habitación en silencio. Así que supongo que debe haber hecho algo de introspección y llegar a la conclusión de que estaba bien con que yo intentara seguir adelante con mi vida. No lo presioné en lo más mínimo. Incluso le había dicho que no me sentiría mal si necesitaba más tiempo para pensar en las cosas y estaba dispuesto a poner mis planes con él en espera por su bien. Así que realmente no había presión, créanme en eso. Nunca haría nada para poner en peligro mi relación con mi hijo y también es un niño generalmente maduro para su edad. Así que supongo que es por eso que pudo llegar a esa conclusión el mismo día y estoy bastante seguro de que quería que fuera feliz, así que es por eso que estaba dispuesto a darle a él y a nuestra relación una oportunidad. Actualización 1. Hola. Han pasado 5 días desde que hice mi publicación original y después de que bloqueé a mis suegros, no intentaron contactarme. Supongo que están tramando algo a mis espaldas, pero no podría importarme menos. Solo me estoy concentrando en lo que siente mi hijo ahora mismo. Después de todo lo que Jonathan y mis suegros me habían acusado, me sentía realmente raro con todo. Incluso algunas personas en este sub habían dejado comentarios bastante desagradables y también había muchos comentarios de apoyo, pero no podía sacudirme la sensación de que probablemente estaba siendo egoísta. Hablé con Lena al respecto y me aseguró que no creía que hubiera nada egoísta en lo que estaba haciendo. Merecía una oportunidad de ser verdaderamente feliz, y si eso significaba estar con ella, entonces no debería dejarlo pasar. Eso me hizo sentir un poco mejor,
Pero me dijo que si realmente quería quitarme estas cosas de la cabeza y obtener una respuesta sólida, necesitaba hablar con mi hijo al respecto y preguntarle cómo se sentía. Pensé que era un gran consejo. Así que hace un par de días finalmente lo senté e intenté hablar con él porque después de que le había hablado de mi situación con su madre, intentamos borrar por completo el asunto y fingimos que nunca había sucedido porque a ambos nos resultó muy incómodo y desgarrador hablar de ello ahora que Rita se había ido y supongo que ninguno de los dos quería arruinar la forma en que pensábamos de ella y queríamos recordar con cariño el tiempo que habíamos compartido. Por lo que estábamos actuando como si no fuera gran cosa, pero la verdad es que lo era. Era un gran problema y es por eso que estábamos tan nerviosos por hablar de ello, pero sé que teníamos que discutirlo y así lo hicimos. Al principio fue muy superficial e intentamos convencernos mutuamente de que estábamos bien, pero eventualmente simplemente se derrumbó. Me dijo que después de esa gran revelación, había comenzado a ver las cosas de manera muy diferente y sobre todo se sentía mal de que ambos tuviéramos que sacrificar tanta felicidad para asegurarnos de que él no se sintiera mal y se sentía responsable. Me alegro de haber hablado con él porque de lo contrario, nunca me habría enterado de que se sentía así. Así que lo consolé lo mejor que pude y le dije que lo único que hacía extremadamente felices tanto a su madre como a mí era él. Nada más. Era lo único en lo que podíamos estar de acuerdo y él siempre había sido el pegamento que había mantenido unida a nuestra familia y no podría estar más agradecido con él por ello. Intenté explicarle que incluso aunque somos adultos, también cometemos errores a veces y no somos perfectos e intentamos serlo. Pero es complicado y difícil y pareció entender. Me dijo que, por lo que valía, ambos siempre lo habían hecho sentir seguro y feliz y se alegraba de ser nuestro hijo. Nos prometimos mutuamente que nunca volveríamos a tener secretos porque simplemente conducían a más complicaciones y ahora que era lo suficientemente mayor y podía decir que era lo suficientemente maduro para lidiar con las cosas, no tenía ninguna razón para ocultarle cosas de todos modos. Pero incluso entonces queríamos trabajar en nuestra relación y solo es un niño pequeño. Así que ha pasado por mucho hasta ahora y no quiero que lo afecte, así que llegamos a la conclusión de que sería mejor para nosotros ir a terapia tanto individual como juntos para que pudiéramos arreglar nuestra relación para el futuro. Creo que nos hará mucho bien a ambos y cuando hablé con Lena al respecto, ella también estuvo de acuerdo. Después de que los dos terminamos de hablar, tuvimos una reunión familiar y le conté sobre cómo sus abuelos o sus padres habían reaccionado a la noticia de que les había contado que él sabía todo. Había dicho que no le ocultaría ningún secreto. Así que esto era yo tratando de tener una relación abierta y honesta con mi hijo y cuando le conté sobre ello, dijo que sus abuelos estaban siendo ridículos y también lo estaba su tío porque no creía que hubiera hecho nada malo. Estuvo de acuerdo en que podría no ser un adulto, pero era lo suficientemente mayor para saber estas cosas e intentar entender a su familia. Así que estaba completamente bien con él. Por supuesto, lo que había dicho había afectado su percepción de su madre, pero no la había arruinado como creen que lo ha hecho. Me dijo que si vuelven a visitarnos e intentan ponerlo en mi contra, no lo va a soportar y me alegré mucho de escuchar eso porque solo significa que a pesar de todo, sigo siendo la persona a quien mi hijo ama y confía más y tengo la intención de estar a la altura de sus expectativas para siempre. Así que ahora que todo esto está al descubierto, mis suegros y Jonathan pueden traerlo y ya no tengo miedo porque tengo a Lena y tengo el apoyo de mi hijo. Eso es realmente todo lo que necesito para lidiar con ellos para ser honesto. La última vez que nos reunimos, les dejé salirse con la suya con la forma en que me hablaron y me amenazaron porque no estaba seguro de mí mismo, pero ahora ese no es el caso. Así que sí, que lo traigan. Actualización 2. Así que después de casi 2 semanas de no tener absolutamente ningún contacto, mis ex-suegros y Jonathan aparecieron esta mañana junto con su abogado y con ellos trajeron el papeleo para que yo terminara mis derechos parentales. Abrí la puerta pero no los invité a sentarse. Así que Jonathan me dijo que había traído el papeleo y ahora finalmente podían quitarme a mi hijo de las manos porque claramente ya no estaba interesado en ser padre y estaba más inclinado a retozar con él. Pensé que era una cosa muy extraña de decir y le dije que se fuera casi al instante porque no tenía intención de dignificar esto con una discusión. Pero se negó a irse y comenzó a gritarle a mi hijo que bajara porque sabía que era fin de semana. Así que no tenía escuela hoy. Cuando comenzó a gritar, perdí los estribos por completo y terminé empujándolo muy fuerte. Probablemente no debería haber hecho eso, pero luego él me empujó de vuelta y en cuestión de segundos estábamos gateando y fue realmente desagradable porque 2 hombres adultos haciendo tonterías como esta simplemente no es aceptable y luego me sentí realmente culpable y estúpido de haber hecho algo así. Finalmente, mi ex-suegro y el abogado pudieron separarnos y él también había escuchado los gritos, así que se apresuró a entrar y me detuvo. Para entonces, incluso mi hijo había escuchado los ruidos.
Así que había bajado las escaleras y ambos estábamos rojos de ira y seguí diciéndole a mi hijo que volviera a su habitación y me dejara lidiar con esto. Pero cuando Jonathan le dijo que era libre de irse ahora, mi hijo simplemente se quedó allí y se negó lo más cortésmente que pudo. Eso pareció sorprender a Jonathan y a sus padres e intentaron explicarle que mi hijo realmente no tenía ninguna razón para seguir viviendo conmigo si no quería, y mi hijo aclaró que sabía que quería seguir viviendo conmigo porque era su padre y no creía que hubiera hecho nada malo. Luego le dijo a su tío que realmente respetaba el hecho de que lo estuviera cuidando y realmente admiraba lo fuertemente que se sentían sobre la situación, pero que estaba bien y que no necesitaba que nadie lo rescatara. Mis ex-suegros intentaron discutir con él y dijeron que no sabía de lo que estaba hablando y que era demasiado joven para darse cuenta de lo que era bueno para él. Pero luego mi hijo dijo que realmente no le importaba porque en última instancia sigo siendo su padre y confía en mi juicio. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar y me calmé considerablemente después de eso. Una vez que dijo eso, le dije a Jonathan que el niño había tomado su decisión, así que ahora podía irse. Pero Jonathan simplemente se quedó en la puerta con el abogado y siguió insistiendo en que mi hijo no sabía lo que era correcto para él hasta que mi hijo se frustró y le dijo que solo quería que lo dejaran en paz porque todo lo que estaban haciendo era molestarlo y no lo conocían tan bien como creían. De hecho, ni siquiera conocían a su hija tan bien como creían, y mucho menos a él. Así que ahora solo quería que nos dejaran a todos vivir en paz y luego fue su turno de que le gritaran. Pero eso no iba a suceder durante mi guardia. Tan pronto como Jonathan comenzó a gritarle a mi hijo, llamándolo estúpido, ingrato y demás, lo empujé con fuerza una vez más y esta vez perdió el equilibrio y retrocedió unos pasos, así que aproveché la oportunidad para cerrar la puerta de golpe y le dije que necesitaba irse o estaría lidiando con la policía. Luego me maldijo, pero finalmente se fue y eso fue todo. Después de eso le di a mi hijo un gran abrazo de oso y él me abrazó de vuelta antes de volver a su habitación. Solo espero que Jonathan y mis ex-suegros hayan aprendido su lección ahora y sepan que no pueden lavar el cerebro de mi hijo para que se ponga en mi contra. Actualización 3. Hola, ha pasado bastante tiempo y hasta ahora Lena y yo estamos casados. Nos casamos hace un par de años en una ceremonia privada y pequeña en nuestro propio patio trasero. Había muy poca gente, en su mayoría solo familiares y algunos de nuestros amigos cercanos. Mi hijo fue mi padrino y solo demuestra cuánto progreso hemos logrado como padre e hijo porque hace poco él y yo estábamos peleando porque ella tenía que mudarse con nosotros. Ahora él fue mi padrino para mi boda con la misma mujer. Hemos estado en terapia individual y juntos durante las últimas semanas y hemos progresado mucho, así que me gustaría agradecer también esas sesiones de terapia. No hemos sabido nada de Jonathan o sus padres desde el último enfrentamiento que tuvimos en mi casa, y mi hijo los puso en su lugar. Mi hijo y yo los tenemos bloqueados en todas partes para que ni siquiera puedan comunicarse con nosotros si quieren y si intentan hablar con nosotros. Voy a presentar una orden de restricción contra ellos porque creo que hemos dejado suficientemente claro que ya no los queremos cerca. Si pueden disculparse e intentar enmendar la forma en que se comportaron conmigo, incluso podría considerarlo, pero por ahora no es una opción para mí. Pero de todos modos, mi familia finalmente es feliz, y eso es más de lo que podría haber pedido.